Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca. Y no olviden que al final de este programa lo pueden ver ustedes completo o pueden ver apartes en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter, y el audio, el podcast está en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados a Club de Prensa. En primer lugar está aquí el corresponsal del diario El Mundo de Madrid, Pablo Pardo. Bienvenido como siempre a esta mesa, Pablo. Muchas gracias. Raquel Godos, corresponsal de la Agencia Española de Noticias EFE, bienvenida también. Gracias. Y Rafael Matus, corresponsal de La Nación de Buenos Aires, bienvenida a esta casa. Gracias. Primer asunto, Pablo, tiene que ver con una noticia de los últimos minutos, porque todo tiene un origen en lo que ocurrió el 4 de marzo en Salisbury, en el centro-sur de Inglaterra, cuando un hombre, Sergei Skripal, espía, ruso, pero había espiado a favor del Reino Unido, a favor de Inglaterra, estaba en un parque, en un banco de un parque con su hija, y aparecieron los dos inconscientes. Después se comprobó, según las autoridades inglesas, que esto había sido consecuencia de un agente nervioso, y la primera ministra Theresa May, la primera ministra británica, dijo que esto había sido obra de los rusos. Incluso el Reino Unido llegó a expulsar 23 diplomáticos rusos recientemente. Ahora, en los últimos minutos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha expulsado a 60 diplomáticos rusos. 48 de ellos trabajan aquí en la oficina rusa en Washington, en la avenida Wisconsin, y otros están en las dependencias de las Naciones Unidas en Nueva York. Pero no lo ha hecho solamente el gobierno de Estados Unidos, la orden de expulsión, sino que ha habido ya más de 10 países europeos que han expulsado diplomáticos rusos. Lo ha hecho Alemania, lo ha hecho Francia, también lo ha hecho Ucrania y muchos otros. Aquí la pregunta es si esto realmente sirve para presionar al señor Vladimir Putin, el presidente ruso, de que cambie, de que no siga espiando, o qué sé yo, de que no cometa actos como el que se cometió contra el señor Sergei Skripal y su hija en Inglaterra. ¿Esto de verdad le importará a Putin? Putin hace una semana ganó las elecciones con más del 75% de los votos. Donald Trump lo felicitó y dijo que además se van a reunir pronto. Sí, desde luego, y la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, dijo que a Estados Unidos no le corresponde dictar a otros países cómo hacen sus elecciones. Cosa que cuando haya elecciones en Venezuela veremos si efectivamente Sanders dice lo mismo. Desde luego que no lo va a decir. Estas medidas, digamos que tienen un carácter simbólico, un componente simbólico muy grande. En términos de política interna para Putin, desde luego que no le afectan lo más mínimo. En términos de la operativa de su embajada, de la operativa de su cuerpo diplomático, de la operativa de sus actividades de espionaje en Estados Unidos, del mismo modo que Estados Unidos tiene operaciones de espionaje en Rusia. Eso no sabemos, evidentemente, porque bueno, ahí ya evidentemente los espías no suelen ir anunciando lo que hacen o dejan de hacer. Pero desde luego que son medidas fundamentalmente, digamos, simbólicas y con un componente propagandístico muy grande. Cerrar el consulado en Seattle, por ejemplo, se ha arguido que en Seattle está una de las mayores bases de la Armada de Estados Unidos. Sí, pero el consulado ruso en Seattle no está necesariamente espiando cómo entran y salen los portaaviones y los submarinos de Estados Unidos. Es decir, yo creo que se trata de unas medidas con un componente simbólico muy alto, pero que probablemente no tengan tanta efectividad como se dice. De hecho, por ejemplo, hay gente ya en Estados Unidos que está diciendo que estas medidas que son ineficaces, que habría que tomar medidas contra, en realidad, exponer públicamente las actividades de Rusia en Estados Unidos, digamos, medidas más duras y más directas. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en Estados Unidos, en el caso de Estados Unidos, yo creo que es la mayor expulsión de diplomáticos rusos de la historia, incluso mayor que durante la Guerra Fría. Durante la Guerra Fría, en el 86, se expulsó a 55 soviéticos, pero nunca se llegó a 60. Y curiosamente en el 86 es precisamente cuando Estados Unidos y Rusia inician o ya están en un periodo de deshielo de relaciones. Perdón, no Rusia, la Unión Soviética. Sí. Lo cual quiere decir Gorbachev, que... Mikhail Gorbachev exactamente. Y Ronald Reagan. Lo cual quiere decir que en ocasiones este tipo de medidas pues pueden ser a lo mejor incluso hasta pantallas de humo para distraer un poco la atención sobre lo que realmente está sucediendo. Raquel Godos. Bueno, yo creo que tiene mucho que ver con lo que apunta Pablo. Seguramente los diplomáticos rusos y la marcha de los diplomáticos rusos está más relacionado con un gesto también hacia la comunidad internacional, es un gesto hacia Reino Unido, es un gesto hacia Europa, porque como comentabas, no solamente
Estados Unidos ha expulsado a sus diplomáticos, sino que otros 14 países europeos se han unido a la medida. Entonces, creo que tiene más que ver con ese simbolismo que apuntaba Pablo y también ese gesto hacia la comunidad europea, hacia Reino Unido, independientemente de que esté de salida. Y por otra parte, pues es que me resulta muy difícil de creer que porque se vayan 60 diplomáticos las relaciones estadounidenses con Rusia vayan a enfriarse o vayan a entrar en algún punto de dificultad. Creo que Estados Unidos está siendo tremendamente tibio en la manera en la que tiene de reaccionar a la injerencia rusa, porque en cualquier caso, aunque en un hipotético caso se demuestre que la campaña de Trump no tenía nada que ver con la manipulación de las elecciones de 2016, sí se ha demostrado que los rusos influyeron en los resultados y salvo algún congresista que parece que está medio loco porque sale a reclamar, nadie realmente alza la voz porque tiene miedo de que afecte al presidente. Entonces eso está teniendo un efecto doble en la política de Estados Unidos y es una situación bastante extraña porque Estados Unidos es muy celoso de su propia, de lo que pasa dentro del país, ¿no? Entonces, bueno, creo que tiene más que ver con ese gesto que quieren hacer hacia la Unión Europea y Trump estaba hace 2 días tuiteando que Putin es maravilloso y que hay que hablar con él todos los días, con lo cual da igual si 60 espías se van si ellos tienen línea directa. Rafael Matos. Sí, creo que hay un mensaje muy claro de Occidente y de la OTAN a Moscú. Es lo primero que yo extraigo de esta ofensiva coordinada de Estados Unidos y de la Unión Europea, que seguramente va a provocar una represalia espejo por parte de Moscú, que va a poner en fila embajadores y diplomáticos de no sé, más de una docena de países para responder a esta señal clara que manda Occidente. Me parece que el ataque con un gas, un agente nervioso, como se le dice, en el Reino Unido, generó bastante alarma, ¿no? De todas las acciones que había tomado Putin hasta ahora, esta es la primera vez que Occidente acusa frontalmente a Rusia de violar la ley internacional. Es la primera vez que Putin además toma una acción, según la acusación de Occidente, ¿no? En suelo de Occidente. Entonces me parece que hay un mensaje bastante claro para tratar de ponerle un límite a Putin, que no sé si realmente Putin lo va a escuchar porque no parece responder mucho a los mensajes que le envía Occidente. Está claro, como decía Pablo, ¿no? Volvemos a los picos de tensiones de la era de la Guerra Fría. Por momentos esto parece que estuviéramos en los 50 o en los 60 o en los 80 y no termina de ser del todo claro a dónde va a llevar este momento de tensión, porque Putin está muy arraigado domésticamente en Rusia, logró un respaldo muy fuerte en la última elección presidencial, más allá de si esa elección presidencial tuvo todos los atributos que tiene que tener una elección justa, libre y abierta, pero lo cierto es que Putin consiguió el respaldo en las urnas más alto desde que está en el poder. Ahora, lo otro, esto que comentaba Raquel, ¿no? Desde Estados Unidos, desde Washington, hay un doble mensaje hacia Putin. Por un lado, las sanciones y las medidas que toma el gobierno de Trump están alineadas con el resto de los países de Occidente, pero el mensaje que envía Trump es totalmente contradictorio con lo que hace su propio gobierno, ¿no? Felicitándolo por la elección. Cuando habló con él por teléfono, no sacó el tema del ataque en el Reino Unido, ¿sí? No mencionó, según la transcripción de la Casa Blanca, el ataque en Inglaterra, solamente se dignó a felicitarlo por la elección, algo que sus propios asesores le pidieron que no hiciera. Entonces, hay que ver también cómo juega en futuro este doble mensaje, ¿no? que surge de Washington. Pero lo primero que rescato es esto, ¿no? De que Occidente le está enviando una señal muy clara a Putin. Hay que ver ahora cuál va a ser la respuesta de Moscú. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Hay noticias, Raquel, de Carles Puigdemont. Recordemos que el pasado 1 de octubre en Cataluña, que es una de las 17 comunidades autónomas de España, que es además la que más dinero da al Producto Interno Bruto junto con la Comunidad de Madrid, y donde hay un movimiento independentista muy fuerte, se convocó por parte del gobierno regional de la Generalitat, presidida por el señor Puigdemont, un referendo secesionista. El Tribunal Constitucional Español dijo que era un referendo ilegal y el Gobierno Central de España, presidido por el señor Mariano Rajoy, que es conservador, dijo exactamente lo mismo.
El señor Puigdemont, como consecuencia del resultado de ese referendo, en el que según las autoridades catalanas había habido una votación masiva a favor de la independencia, declaró unilateralmente la secesión de Cataluña el 27 de octubre. Y el día 29 se fue de España, huyó porque contra él empezaron a haber acusaciones y hoy en día está acusado por rebelión, sedición, malversación de fondos públicos y prevaricación, entre otros delitos. Puigdemont estaba en Bruselas todo el tiempo, pero en las últimas horas se fue a dar una charla a Finlandia y posteriormente estuvo en Dinamarca. Y cuando trató de cruzar para regresar nuevamente a Bélgica en automóvil de Dinamarca, cuando estaba pasando por Alemania, fue detenido ayer y fue entregado a las autoridades alemanas que lo están interrogando. ¿Qué puede pasar ahora? Pues puede pasar que Alemania se tome el plazo de 60 días, incluso se puede ampliar a 90 días para ver si lo da en extradición, si lo entregan en extradición a las autoridades españolas. Entre tanto, ¿qué ha pasado en España? Pues que el gobierno del señor Rajoy activó lo que se llama el artículo 155 de la Constitución, asumió las competencias regionales que tiene el gobierno catalán, las asumió el gobierno central, convocó unas elecciones autonómicas, es decir, en Cataluña, el pasado 21 de diciembre, y ahí quedaron más o menos empatados los partidos independentistas y los no independentistas, pero quienes pueden formar gobierno y no lo han logrado son los independentistas. Bien, ahora el señor Puigdemont está en la cárcel y es previsible que termine siendo extraditado a España, supuestamente, y que vaya a parar a la cárcel, yo no sé, 20 o 30 años, que es la pena que se pide para el señor Puigdemont. ¿Qué cree usted que va a suceder? Porque en Barcelona ha habido protestas muy fuertes de parte de los sectores independentistas por esta detención. ¿Cuál es su mirada de este lío? Que la verdad es que es bastante complejo. Sí, es muy complicado. Yo creo que, bueno, era de esperar que hubiera una reacción por parte de los ciudadanos, no solamente independentistas necesariamente, sino también a lo mejor procatalanistas, porque ver a un líder político, por la razón que sea, dentro de la cárcel no es de gusto en ningún país, ¿no? Siempre denota que hay algo que está mal. Lo que ocurre es que hay que tener en cuenta cuáles han sido también, como mencionabas, los resultados electorales de esas elecciones autonómicas. Y la realidad es que Cataluña no apoya de una manera abrumadora la independencia. Es algo que es muy complejo en el tejido social y que además levanta muchas pasiones porque la identidad tiene que ver con estas cosas más de la piel que de la razón, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que Puigdemont ha agotado la paciencia de las autoridades, sobre todo europeas. Creo que Europa estaba un poco, digamos, dando un paso atrás sin querer ingerir demasiado en toda esta situación, pero también el hecho de que otros dirigentes políticos proindependentistas que participaron en ese referéndum ilegal hayan intentado huir del país o hayan huido del país ha elevado las alarmas porque, claro, el show aumenta, ¿no? No creo personalmente que sea bueno para el proceso catalán que salgan en la televisión imágenes con este señor esposado o sabiendo que está entre rejas. Creo que hace un flaco favor a la resolución del conflicto. Pero de igual forma también es cierto que todo este grupo de personas que han intentado llevar hasta el extremo la independencia catalana han forzado una situación que también era muy complicada para el gobierno español en ese sentido. Al fin y al cabo, Puigdemont apenas estuvo unas horas en España después de ser elegido presidente y salió volando para Bélgica en busca de amparo, ¿no? Con lo cual ya eran conocedores de lo que se les podía venir encima, sabían lo que estaban haciendo. Y ¿cómo va a acabar este señor? Pues no lo sé, seguramente Europa lo entregue a España para que resolvamos el problema en casa y también para cerrar esta telenovela de un señor viajando por la Europa continental, dando saltos de país en país huyendo de las autoridades. Entonces creo que la solución puede ser por lo menos acabar con ese relato un poco dantesco, ¿no? De tener a un líder político recorriendo Europa buscando asilo y traer el problema a casa. Veremos a ver si en casa somos capaces o no de lavar nuestros propios trapos sucios. Pablo Pardo, que también es español. Yo, como español, tengo que decir que no entiendo nada. Una vez aclarado esto,
Una de las pocas cosas de las que me siento más o menos contento por mi carrera profesional y por mis intervenciones en Club de Prensa es que siempre que me has preguntado sobre Cataluña he dicho que no tenía ni idea de lo que iba a pasar. y creo que he acertado, porque vamos, es verdaderamente imposible. Es muy difícil predecir. Es absolutamente imposible de predecir. Es como decía Raquel, un poco una mezcla entre la tragedia y la comedia, ¿no? Es como, bueno, el esperpento, una cosa así. Valle Inclanesco completamente, sí. Yo creo que claramente por parte de los independentistas catalanes existe un esfuerzo, claro, de forzar una acción policial, o una acción judicial, o una acción institucional española muy fuerte, y por parte del gobierno existe, digamos, la decisión exactamente contraria, es decir, no forzar las cosas. Ahora mismo yo creo que Puigdemont evidentemente escaló en esta situación, digamos, en lugar de quedarse en Bélgica, ha empezado a viajar por la Unión Europea, ha empezado, digamos, a subir la apuesta, precisamente yo creo que con la intención de forzar una reacción, que es lo que al final se ha producido, que es también lo que tenía que hacer el gobierno español. Porque el gobierno español, ningún gobierno puede permitir, en el ejercicio de sus funciones, que un señor que dice que es presidente de una parte de ese país que se proclama independiente ande además por aliados de ese gobierno anunciándose. ¿Qué es lo que va a suceder ahora? Pues la verdad que es una cosa extremadamente complicada, y yo creo que además hay que tener en cuenta una cosa. Este es un conflicto no solo entre Cataluña y España, digamos, o Cataluña y el resto de España, es también un conflicto entre catalanes. Es decir, la sociedad catalana está completamente partida por la mitad. Y ese yo creo que es uno de los grandes problemas que hay aquí. Es decir, por más que los independentistas catalanes traten de defender la idea de que ellos, digamos, que Cataluña quiere una independencia, Cataluña quiere estar separada de España, hay una parte muy considerable de la población catalana que como mínimo es el 40%, pero probablemente llegue al 50%, que no quiere eso. Entonces, ahí está verdaderamente su problema. Es decir, ellos son incapaces de ponerse de acuerdo. Los tres partidos independentistas catalanes son incapaces de ponerse de acuerdo acerca, digamos, para presentar un bloque unificado contra Madrid. Entonces, digamos que esto todavía complica un poco más las cosas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues no lo sabemos. Una cosa que a mí me parece negativa es que ayer hubo violencia, hasta la fecha, digamos, ha habido mucha desobediencia civil, etcétera, pero con la excepción del 1 de octubre no ha habido violencia. Ayer volvió a haber violencia, y yo creo que esto sí que es una escalada que todas las partes deberían evitar. Pues lo detuvieron autoridades alemanas, pero venía siendo seguido del Servicio Secreto Español cuando cruzó la frontera de Dinamarca y entró en territorio alemán. Lo detuvieron 30 kilómetros adentro de la frontera. Bueno, sí, y la situación de Puigdemont estaba ya muy complicada. A mí me daba mucho la atención cómo se movía por Europa con cierto aire de impunidad, ¿no? Esta sensación de que, bueno, ya estoy fuera de España, estoy tranquilo en Bélgica y me puedo dedicar a hacer mis gestiones diplomáticas por, como decían, ¿no?, acá Raquel y Pablo, por aliados de España cuando tenía una orden de captura internacional, pero tampoco se podía mover con tantísima soltura, porque este viaje que emprendió medio marciano, 1.200 kilómetros en auto, con ferries y cruzando varios países y demás, lo hizo porque quería evitar aeropuertos, ¿no? Y el gobierno español hizo lo que, como bien decían acá, ¿no?, tenía que hacer el gobierno español frente a una orden de captura. Una persona estaba prófugo de la justicia, ir a buscarlo, lo buscaron, y ahora yo lo que veo, ¿no?, acá es muy interesante, porque por un lado está toda la parte de la crisis política, ¿no?, esta división interna en Cataluña entre separatistas y personas que se sienten españoles, europeos y catalanes, como suelen decir, y después toda la trama judicial que se abrió a partir del intento separatista, que ya tiene su propio curso, va a seguir su propio curso, pues seguramente Puigdemont va a terminar en España, y hay que ver cómo esas dos fuerzas, ¿no?, la trama judicial y la trama política, siguen entrelazándose para encontrar una salida a esta crisis que azota España. El otro punto que a mí me daba mucho la atención es que yo no veo una estrategia clara en el separatismo catalán, ¿no? No parecían tener un plan A, claro, para lograr su objetivo. No parecen ahora tener un plan B y menos un plan C. Y aparecen no solamente descabezados, sino también un poco desorientados, corriendo la realidad de atrás, un poco intentando rearmarse
y tratar de diseñar una estrategia mientras la propia realidad y la propia justicia española se los termina por devorar, ¿no? Hay que ver. Ahora esto parece que está mucho más en manos del Poder Judicial que en manos del Poder Político. Del Poder Ejecutivo. Y ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Hay noticia, Rafael Matus, sobre Stormy Daniels. Stormy Daniels es una exactriz porno que además se ha hecho célebre aquí en Estados Unidos porque ella contó desde hace bastante tiempo que había tenido una relación sexual con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el año 2006, en California, cuando Trump ya estaba casado con Melania Trump, la actual primera dama de Estados Unidos, y además acaba de tener Melania Trump a Barron, el hijo menor de los que tiene el señor Trump. Justo en esos días, Stormy Daniels dice haber mantenido esta relación con el señor Donald Trump. Bueno, hay otras mujeres que dicen que en la misma época también habían tenido relaciones con Donald Trump, incluso más intensas y mucho más prolongadas. Se supo recientemente que a la señora Stormy Daniels, un abogado, amigo de Trump, le pagó supuestamente de su propio peculio de él, del dinero del señor Michael Cohen, le pagó $130,000 para que ella no revelara toda esta historia. Muy bien. Stormy Daniels se ha hecho muy famosa y, entre otras cosas, pues algo que ha sido muy consultado han sido los videos pornos de la señora Stormy Daniels en las redes sociales. Como es obvio, todo el mundo está viendo qué es lo que está ocurriendo ahí. Bueno, ayer la entrevistó a Stormy Daniels Anderson Cooper, el periodista de la CNN, en el programa 60 Minutos, 60 Minutes de la CBS, un programa muy famoso, y ella contó, entre otras cosas, lo siguiente. Dijo que en el año 2011, cuando ella había hablado o había decidido contar la historia, estaba en un estacionamiento, en un parqueadero, como se diría en Colombia, y estaba con su hija en la parte de atrás del automóvil, cuando de pronto ella estaba dispuesta a recoger algunas cosas para hacer ejercicio en un gimnasio, cuando se le acercó un hombre y le dijo a ella, por favor, deje en paz a Donald Trump. Y el hombre, mirando a la niña, le dijo, esta niña tan bonita podría pasarlo mal si algo le pasara a su madre. Si eso es verdad, es una amenaza clarísima y una amenaza muy peligrosa. El señor Anderson Cooper le preguntó a Stormy Daniels, le dijo, ¿es usted consciente de que puede tener que pagar una multa de $1 millón por estar diciendo estas cosas aquí en la televisión? Bien, lo cierto del caso es que los titulares en los medios de comunicación es que a Stormy Daniels fue amenazada por alguien supuestamente en nombre del señor Donald Trump. ¿Puede perjudicar esto al presidente Trump o esto simplemente es un escalón más en aquel edificio de escándalos? Yo no sé cuántas mujeres han dicho que han tenido relaciones con Trump o que las ha acosado sexualmente, pero me parece que son alrededor de 20, según publicó. 19 que han denunciado algún tipo de acoso o de abuso sexual por parte del presidente. En el caso de Stormy Daniels, ella dejó en claro que ella no es una víctima ni de acoso ni de abuso, fue una relación consensuada de una sola vez, tuvieron sexo según dice ella, pese a que también confesó en la entrevista de 60 Minutes, no se sentía para nada atraída a Trump, algo que algunos periodistas especulaban anoche en Twitter, podía llegar a ser el dato que más enojara al mandatario de todo lo que surgió en la entrevista, ¿no? Que ella dice que a él no le parecía atractivo. Que no le parecía atractivo. Creo que no hubo protección en la relación sexual, me parece que fue... No, también dijo que no hubo protección en la relación sexual. Es decir, la entrevista fue un fenómeno mediático... Él no usó un condón, pues. Exacto. Fue un fenómeno mediático muy interesante de observar. En Twitter estaba casi toda la tuitósfera de Washington pendiente de las revelaciones de Stormy Daniels. Veía recién que un sitio media dijo que 60 Minutes tuvo el mayor rating desde 2008, gracias a esta entrevista que había sido ampliamente anticipada en los medios, y al menos respecto de la relación casual que tuvo Stormy Daniels con Trump, no aportó mucha información nueva que ya no se supiera de antemano, ¿no? Creo que hay dos cosas que yo quiero decir al respecto. Primero, cuán relevante es esta historia de Stormy Daniels, porque hay que decir que es una relación entre dos personas adultas, más allá del juicio moral que uno puede llegar a hacer respecto a la infidelidad del matrimonio de Trump. Es algo que ocurrió cuando Trump era ciudadano, no era presidente, no era político. Es algo que sucede entre dos personas, forma parte de la vida privada de esas dos personas. Eso por un lado. Ahora, por otro lado, hay en la entrevista de Stormy Daniels dos indicios claros de posibles delitos. Uno es esta amenaza a la que vos te referías, y la otra es referida al pago que le hace el abogado de Trump de $130,000, que según información que también ha difundido el abogado de Stormy Daniels, podría estar vinculado a la organización Trump, con lo cual esto puede ser visto desde la
óptica de la ley electoral de Estados Unidos como una contribución de campaña. Y en ese caso el pago puede llegar a ser ilegal. Esto, lo que creo va a tener como efecto es darle oxígeno a todo el escándalo, a todas las tramas de Stormy Daniels, que va a continuar en los medios hasta tanto se sepa más información al respecto. Ahora, vos me preguntabas, ¿va a afectar esto a la Casa Blanca? ¿Va a afectar esto a Trump? Yo creo que no. La Casa Blanca ha negado la relación, ha dicho que todo es mentira, lo mismo ha negado las otras 19 denuncias que Trump tiene en su contra respecto de acoso, de abuso sexual, y la base de seguidores de Trump, ¿no? Ese núcleo duro de norteamericanos que respalda al presidente contra viento y marea, ha dejado en claro que ya incorporó toda la información sobre estos supuestos vínculos oscuros, si se los quiere llamar así, de Trump con mujeres, y ha dejado en claro que no le importa, ¿no? Lo dejó en claro con la votación en la elección presidencial, y lo ha venido dejando en claro sucesivamente a medida que los escándalos explotan uno tras otro y el respaldo que cosecha el presidente en las encuestas sigue bollando alrededor del 40%. Trump no parece caer por debajo de ese núcleo duro de norteamericanos que respalda al presidente y a su agenda. Raquel Godas. Bueno, yo creo que creo que no le va a afectar para nada, si esa es la pregunta, entre otras cosas porque creo que Trump tiene esa figura de hombre como cercano a ese tipo como que a la gente no le extraña que haga ese tipo de cosas. Hemos escuchado vídeos de él vanagloriándose de abusar de mujeres o de hacer barbaridades. Sí, entonces, de tocarles la entrepierna ¿sí? si le da la gana. Y entonces creo que la gente, como decía Rafa, tiene asumido, y no, a lo mejor incluso parte de su electorado hasta se vanagloria también como él de ese tipo de actos. Porque hay que recordar que efectivamente que lo de Stormy Daniels es una relación consentida y puede ser una señora que se dedique al porno o una señora que se dedique a cualquier otra profesión. Pero lo cierto es que en ese sentido ella no puede reclamar nada. Ahora, dentro de todo este mar de escándalos o de edificio de escándalos, como tú decías, ¿qué posición ocupa el de Stormy Daniels? No creo que tenga ningún tipo de consecuencia real contra Trump, la verdad. Creo que es interesante, por ejemplo, esto de que le hubiera afectado al ego lo de que no le parecía atractivo. A lo mejor es una confesión, pero hay que tener en cuenta que es un señor al que le afectan cosas que tienen más que ver con su propio ego que con su vida política, que con su estatus político a nivel nacional le importa muy poco. O sea, él lo que quiere es hacer las cosas a su manera, que tener su ego intacto, su imagen más o menos de macho alfa bien barnizada, y Stormy Daniels pues se la barniza también, o sea, le da brillo a toda esa imagen. Y no creo ni que le moleste, hasta puede ser una gran cortina de humo para otra serie de escándalos que sí son más graves. Pablo Pardo. Sí, yo creo que hay dos tipos de votantes de Trump y a ninguno de ellos les afecta esto. Uno son los votantes de Trump que ven a Trump como el rey David de la Biblia o como Ciro, creo que era Ciro o Darío, no me acuerdo, otro rey de la Biblia. Además te lo dicen ellos, o sea, ellos Ciro. Mis conocimientos... Imperio persa, sí, Ciro y Darío. Sí, Ciro y Darío, vamos a ver, uno de los dos, no me acuerdo cuál. Pero vamos, que lo ven pues eso, digamos como un pecador irredento, también el rey David lo era, que sin embargo lleva a cabo la obra de Dios. Entonces en este caso pues lo que se trata de Trump es de que dinamite la separación entre Iglesia y Estado en Estados Unidos, y estos son los evangélicos, que son pues desde el nuevo secretario de Estado, Mike Pompeo, hasta el vicepresidente, que como decía otra evangélica, Omarosa, que estaba en la Casa Blanca, oye voces de Dios en su cabeza. Esto es una parte de los votantes. Entonces, Mike Pence, el vicepresidente, sí, dicen eso de él. Sí. Bueno, eso decía Omarosa, sí. También hay que recordar que Gerhard Schröder, que era canciller de Alemania, decía que George Bush oía voces también en la cabeza de George Bush, hijo, sí. Él era de la socialdemocracia. Él era de la socialdemocracia y ahora trabaja para Putin, como lo vista Schröder. Increíble, ¿no? Pero bueno, digamos que por una parte tenemos estos, digamos, los que piensan que es todo por un designio de Dios, y luego por otra parte los que quieren ser como Trump. Es decir, los que... Esos son los otros votantes. Esos son los otros votantes, los que a ellos les hubiera gustado, pues eso, que Stormy Daniels les hubiera atizado cachetes con una revista de golf en la cual salen ellos en la portada,
o haber estado con Karen McDougall, la chica de Playboy, con la que estuvo, a la cual entrevistaron hace 72 horas, es decir. Entonces, yo creo que Anderson Cooper. Efectivamente, también Anderson Cooper. Pero entonces, ella sí dijo que tuvo una relación de varios meses. Sí, de varios meses, aunque ella también dijo que... ¿Se enamoró? Sí, que después, lo cual es muy curioso, porque contaba que después de la primera vez que tuvieron sexo, Donald Trump le ofreció dinero. Sí, que quiso pagarle. Y que ella se fue en el coche llorando y después de eso se enamoró. Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que la entrevista de Stormy Daniels fue muy divertida, porque además ella es una persona que tiene como mucho ingenio, o sea, Karen McDougall no tiene ese ingenio, pero vamos, Stormy Daniels es muy divertida haciendo entrevistas, efectivamente. Pero vamos, yo creo que de cara a los votantes no le afecta nada. De hecho, Trump está ahora mismo en su momento de popularidad más alto, yo creo que prácticamente desde que llegó a la presidencia. Lo que sí que creo que puede tener implicaciones es efectivamente en el pago que le hizo Cohen, su abogado, a Trump. Lo que pasa que, digamos, eso incluso aunque se demuestre que ha sido una donación indirecta, ilegal a la campaña de Trump, me parece que políticamente eso no justificaría que la Cámara de Representantes iniciara el proceso de destitución contra Trump, porque para muchos votantes eso sería como muy complicado. Y el votante medio de Estados Unidos tiene un margen de atención similar al de Homer Simpson. Entonces, entrar en más detalles se pierde. Entonces, pagó 130.000, pero esos 130.000 en realidad se supone que era para apoyar la campaña de Trump, aunque Trump no supiera nada, no sé qué, vamos a ver baloncesto. Muy enredado. Entonces, sí. Entonces, bueno, pero vamos, yo creo que por lo menos es muy interesante seguir la política de Estados Unidos. Y creo que además Trump en realidad lo que quiere ser es una estrella de reality shows. Y esto es un reality show, con lo cual yo creo que el hombre debe estar feliz. Bueno, hay más noticias de Estados Unidos, Raquel. El sábado tuvo lugar en Estados Unidos, en muchas ciudades, pero especialmente aquí en Washington, en la explanada central, en lo que se llama el mall, muy cerca de aquí, una marcha, sobre todo convocada por los estudiantes, los sobrevivientes y por los padres de algunas víctimas de la matanza del pasado 14 de febrero en el Marjorie Stoneman High School, el colegio de bachillerato en Parkland, en la Florida, donde un joven de 19 años, Nicholas Cruz, mató a 17 personas con un rifle de asalto. Incluso hubo un discurso de Emma González, una de las estudiantes supervivientes de origen cubano, que además hizo un silencio de casi 6 minutos 20 segundos, que fue lo que tardó esa matanza, y dijo que había cambiado la vida de toda la comunidad relacionada con el colegio después de lo sucedido. Lo que estaban pidiendo ellos es lo de siempre, que por favor haya más control para la venta de armas, que se eleve la edad para que una persona pueda comprar un rifle automático y demás. Volvemos a la pregunta de siempre, y perdón por la repetición de la repetidera, pero ¿esto será útil? ¿Será que los congresistas aquí en Washington oirán lo que dijeron estos muchachos y estas miles de personas que hubo en la marcha del sábado, o no va a servir para nada? Bueno, yo creo que el hecho de que se haya creado este movimiento, que es sin precedentes en cuanto al control de armas, porque hay que recordar que pese a otras muchas matanzas terribles, nunca había habido este surgir de la ciudadanía para protestar, creo que algún efecto tendrá. Lo que pasa es que esto va a ser extremadamente lento. Yo no sé si nosotros llegaremos a ver que este país tenga algún tipo de prohibición sobre las armas realmente duro. Lo que sí sucede es que, sobre todo los congresistas que están más vinculados con la Florida, o sea, los congresistas que representan a la Florida, el senador Marco Rubio se enfrentó a un town hall en la cadena CNN durísimo en el que le pedían explicaciones sobre lo que había sucedido y cómo iba a atajar la historia. Y creo que los congresistas han sentido la presión, han intentado aprobar una ley vacía sobre un supuesto control en las escuelas para hacer un gesto, pero la gente ahora sí está viendo lo que están aprobando en el Congreso. Este movimiento de estos chicos lo que está consiguiendo es que el resto de la gente ponga el ojo sobre lo que el Congreso de Estados Unidos hace al respecto. ¿Qué ocurre en el otro lado de la balanza? Que aparte de que el tema de las armas, cada vez estoy más convencida de que tiene algo cultural en este país, y cuando se alude de nuevo a la identidad es algo muy complejo de atajar, está la famosa Asociación Nacional del Rifle. Ahora veía unos datos de 535 congresistas que hay ahora mismo, bueno, y siempre, más de 300 obtienen financiación por parte de la Asociación Nacional del Rifle, y financiación bastante elevada para sus campañas y sus proyectos, con lo cual es muy difícil que esa gente renuncie a intentar apoyar a la Asociación Nacional del Rifle, salvo que vean que su asiento peligra.
¿Cuáles son los asientos que pueden estar más en juego en toda esta trama con el tema de las armas? Pues precisamente los de Florida, que es donde está el núcleo de toda esa protesta, ¿no? Donde estos jóvenes están moviendo más las cosas. Pero también es interesante ver que Florida es un estado tremendamente importante en el peso político nacional, ¿no? Y de qué manera eso se puede contagiar, eso es lo que tenemos que ver a partir de ahora, y también de qué forma estos jóvenes van a mantener el discurso, van a seguir atrayendo el mensaje y la retórica y la narrativa mediática, y cómo van a seguir peleando. Creo que es importantísima esta joven, Emma González, porque además tiene una capacidad comunicativa muy pesada. Es tremendamente dura a cámara, no tiene miedo, es increíble la forma en la que se expresa, lo fuerte que es, y para los movimientos siempre hace falta un líder. Rafael Matos. Sí, esto que decía Raquel, ¿no? Fue realmente muy poderoso el silencio de Emma González durante su discurso. Creo que entiende muy bien que el silencio a veces puede ser más poderoso que las palabras, porque había, no sé, alrededor de más de 200.000 personas amontonadas en la avenida Pensilvania. Cuando ella se cayó, la multitud enmudeció, ¿no? Un aplomo, una convicción y una determinación para poner su mensaje sobre la mesa que no se ven con mucha frecuencia acá en Estados Unidos. Desde que asumió Donald Trump ha habido muchas protestas en Washington. Vimos la marcha de las mujeres, vimos una protesta a favor de la lucha contra el cambio climático, pero ninguna tuvo este poder, me parece, que mostraron estos jóvenes ayer, durante el fin de semana en Washington. Creo que impresiona mucho el aplomo con el que se mueven, ¿no? Tanto ante los medios como en sus discursos. No, que ahí es interesante apuntar lo que dice Rafa sobre que la marcha de las mujeres fue mucho más multitudinaria, pero no tiene un rostro reconocible. Claro, exacto. Sin embargo, ellos sí. Yo no recuerdo, por ejemplo, no me queda claro no recuerdo ninguno de los discursos que hubo durante la marcha de las mujeres. Era mucho más masiva. Exacto, pero acá la realidad es que todos los discursos, no solamente el de Emma González, sino también todo el resto de los discursos fueron muy buenos, ¿no? Pablo, perdón. Adelante. Perdón, no. Una cosa que te quería decir. El mensaje central que creo que dejan es el desafío a toda la clase política, no solamente republicanos y demócratas, diciéndole que si no hacen lo que ellos quieren que hagan, que es imponer mayor control a las armas, los van a sacar en las urnas, ¿no? Entonces, ya no solamente hay que verlos como un movimiento en contra de las armas y a favor de una regulación de las armas, sino hay que verlos como un jugador más del escenario político en Estados Unidos de cara a las próximas elecciones legislativas de noviembre. Si logran llevar a más jóvenes a las urnas, eso puede favorecer mucho a los demócratas y puede alimentar un poco esta ola azul que ya hemos estado viendo en varias elecciones especiales que les permita tratar de recuperar el Congreso. Ese es el principal mensaje que yo saqué de la marcha, el enorme desafío a la clase política que va a tener, me parece, un impacto en las próximas elecciones de noviembre. Pablo Pardo. Sí, yo creo que ya ha tenido un pequeño impacto, lo cual es notable porque yo creo que las últimas medidas en Estados Unidos para limitar las armas de fuego deben de ser de finales de los 90. Que es que el jueves el Departamento de Justicia inició el proceso, veremos si lo acaba o no, pero bueno, inició el proceso para prohibir que, digamos, que las armas de repetición se puedan convertir en ametralladoras. Sí. Es una cosa que Trump lleva diciendo que sí, que no, desde precisamente la matanza, el 14 de febrero. Pero bueno, primero dijo que sí, después dijo que no, tal. Bueno, muy de Trump, hablar mucho y hacer menos, pero parece que lo están empezando a conseguir. O sea que algo parece que están empezando a conseguir. Y yo creo que también esto tiene una diferencia con respecto, por ejemplo, a la marcha de las mujeres, que esto es como muy concreto. O sea, las medidas en general que piden son como muy específicas y relativamente sencillas de entender. Lo que hablábamos antes de la atención de la gente, fáciles de legislar, es decir, cabe en un tuit.
También creo que hay una cuestión interesante, que es el relevo generacional. En Estados Unidos es muy curioso porque es un país en el que si alguien tiene menos de 65 años no cuenta. Es decir, la clase política y gran parte de la clase empresarial en Estados Unidos es una especie de gerontocracia al estilo soviético, al estilo de Italia hace 15 o 20 años. Hemos tenido el ejemplo en las elecciones, era Trump 70 años contra Hillary 70, contra Bernie Sanders 74. Y las generaciones que vinieron después de la generación de los baby boomers no hemos sido capaces de que se nos escuche. Ahora la generación Z, que es los que están empezando a tener pues edad para Pablo votar, Pardo reclama su voz. sí que han conseguido... No, pero es absolutamente cierto. Es decir, Estados Unidos es un país que sigue la generación de los baby boomers, los que nacieron entre el 45 y el 60. Bueno, pero política de Obama no Estados rompió Unidos- eso. Sí, Obama, Sí, Obama lo rompió, hoy efectivamente. tiene 56 Pero años. parece- Obama lo rompió, pero después de Obama volvimos otra vez a Faltan los cuadros baby boomers. jóvenes, está clarísimo. O sea, no es, se ve una figura joven Es que decir, aparezca. ¿quiénes coparon escenario. quién copa la actualidad política? Donald Trump y su equipo, que están todos en edad de cobrar ya la pensión de jubilación, y por otro lado Joe Biden, que es Exacto, mayor eso que estaba ellos. pensando. Entonces, yo creo que en este sentido, y esto por ejemplo sí que he notado mucho, a mí me da la impresión, en los mensajes que han dado, en cómo han manejado las redes sociales. Por primera vez yo creo que toda la ultraderecha y la derecha alternativa que controlaba muy bien el mensaje en las redes sociales ha perdido la batalla contra estos chavales que nacieron con Facebook. Y yo creo que esto se ha notado mucho, incluso los discursos, si os fijáis eran discursos muy cortos, eran todos discursos cortos. muy efectivos. Con frases cortas, Con oraciones frases cortas, buenas y tal. etcétera. Entonces, yo creo que en este sentido sí que es un movimiento que puede tener futuro. Ahora bien, como comentaba Raquel, es decir, las armas de fuego son una cuestión identitaria para muchos americanos blancos de zonas rurales. Entre la gente de 20 y 30 años, creo que menos del 20% votó en las últimas elecciones presidenciales. Ahora estos jóvenes están llevando a cabo una campaña para que se registren para votar. Todavía quedan 8 meses hasta las elecciones y se pueden olvidar muy fácilmente de todo. Entonces, digamos que yo creo que puede conseguir cosas, evidentemente, en la medida además en la que ellos quieren centrarse mucho en congresistas específicos, y esto sí que puede conseguir muchas cosas. Ahora bien, por ejemplo, en las zonas rurales tenemos ahora mismo, hace 2 semanas hubo una elección especial en una zona rural de Pensilvania, ahora mismo no me acuerdo. Sí. No me acuerdo. Y ganó el candidato demócrata. Ganó el candidato demócrata, era la En una primera. zona donde había ganado Donald Trump en Por las menos de 1000 presidenciales. votos. 20 puntos, sí, y que además los republicanos llevaban ganando como 15 o 20 años, pero el demócrata, entre Una otras pro cosas, armas. se hizo un vídeo, no sé si era un vídeo o una foto, disparando un rifle automático de los que se utilizan para hacer matanzas, digamos. Es decir, que a lo mejor en zonas urbanas o de la periferia de las grandes ciudades esto puede funcionar, en zonas rurales yo creo que no. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington para despedirnos. Último minuto, estamos en un debate aquí sobre si algunos de los presentes van a cerrar su cuenta de Facebook después del escándalo, pero haremos un programa sobre ese asunto. Pablo Pardo, gracias por haber estado aquí. Muchas Raquel gracias. Godos, Rafael Matus y a Gracias. ustedes los espero mañana nuevamente en Club de Prensa.